Según la Biblia, ¿por qué fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo? ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y la cruz de Cristo? ¿Por qué es necesario que venga el Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Por qué es inevitable la persecución contra la iglesia del Señor? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os conviene que yo me vaya. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Estas cosas os he hablado. El Señor Jesús ha anunciado que, a causa de la persecución judía, habrá una ruptura de los suyos con el judaísmo. Esta ruptura no fue de golpe, sino que la tensión se mantuvo desde la muerte del Señor hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los sinópticos relatan la profecía del Señor sobre la destrucción de Jerusalén y la del templo. Y a partir de la muerte del Señor Jesús en el año 33 después de Cristo, se empezaron a manifestar en Israel los temores sobre la destrucción del templo. El temor de los gobernantes judíos de que el movimiento de Jesús de Nazaret les colocara en problemas ante Roma, les impulsaba a traicionar a los cristianos para, según ellos, proteger a la nación de Israel. Por esto, en el año 44 después de Cristo, a instancias de los gobernantes judíos, se dio la muerte del apóstol Jacobo a manos de Herodes Agripa I y la de Jacobo, el hermano de Jesús. Y según el Talmud, el rabí Sadoc empezó a ayunar para prevenir la destrucción de Jerusalén y del templo. Ya para el año 62, según Josefo, un tal Jesús, hijo de Ananías, predicó públicamente contra el templo y advirtió su destrucción. En el año 67, por las revueltas judías, Roma sitió a Jerusalén y puso su estandarte dentro del área sagrada del templo, profanándolo. Los primeros cristianos reconocieron esto como la señal para salir de Jerusalén. Esta profanación recrudeció el levantamiento judío contra Roma. Debido a esto, hubo una retirada temporal de las tropas romanas, y los cristianos de Judea salieron de Israel tal y como el Señor se los había indicado, y huyeron a Pela, al otro lado del Jordán. Al salir de Israel, ningún cristiano de la época apostólica murió sin que viera cumplido lo que el Señor Jesús les había dicho. El no haber participado en la guerra en la que el templo fue destruido, sino huir a Pela, hizo que se acentuara la separación entre judaísmo y cristianismo, por lo que los judíos fuera de Israel, aunque no participaron directamente en la muerte de Cristo, no dudaron en participar en la muerte de muchos cristianos. Pero en el año 70 después de Cristo se cumplió el día terrible de Jehová anunciado por los profetas. El sitio romano, que apocalíptica y literalmente tardó 3 años y medio, dio fin a la era mosaica y al Israel terrenal como el pueblo de Dios.
Tras la destrucción de Jerusalén y del templo judío, comenzó el verdadero nuevo orden mundial, con Cristo Jesús como el Señor de toda la tierra. Su centro de gobierno no sería más la Jerusalén terrenal, sino que todo sería en el Espíritu, conformando su pueblo tanto con judíos como con no judíos, los que gobernamos ya con él. Según Hebreos 9:8, el camino al verdadero lugar santísimo no sería manifestado mientras el tabernáculo estuviese en pie. Para que no os escandalicéis. Según el apóstol Mateo, el Señor dijo a los 12 que cuando a él le dieran muerte, todos ellos tendrían miedo y se dispersarían. Pero ahora que anuncia la destrucción de Israel como nación, el Señor se los advierte para que no tengan tropiezo, es decir, para que no se aparten de la fe. Lo que pasa es que antes del día del Señor, antes de su venida, la iglesia ha de sufrir grave persecución por la resistencia de Satanás a dejar su reinado. Este derrocamiento del gobierno del hombre fuerte deriva en ataques contra los elegidos del Señor. Es irrebatible que la naturaleza del creyente es de oposición al mundo, por lo que el peligro a evitar no es la muerte física, sino la espiritual, producto de la apostasía. El Señor Jesús sabe que todo creyente sometido a persecución tiene la posibilidad de acobardarse o perder la fe. Por eso nos advierte de la persecución para que no nos tome por sorpresa. Nos advierte de antemano del odio del mundo hacia los creyentes, de la persecución y de la muerte a causa de nuestra fe en Él, para que cuando suceda no tambalee nuestra fe. Os expulsarán y matarán. El apóstol Juan ya había hecho notar la decisión de los fariseos de expulsar de las sinagogas al que confesase que Jesús era el Mesías. Y el apóstol Mateo dice que el Señor mencionó la persecución a los 12 desde el momento en que los eligió, por lo que la figura de la sinagoga pasa a ser símbolo de las prisiones de los gobernadores y reyes que se alzan contra la iglesia. Así, la frase sinagoga de Satanás de Apocalipsis es una representación del mundo malvado y hostil. Además de los sufrimientos que representan las sinagogas, los evangelios sinópticos agregan que los creyentes somos como ovejas en medio de lobos, que los mismos familiares nos entregarán a prisión y muerte, que seremos llevados ante reyes bajo azotes y seremos perseguidos de ciudad en ciudad. Pero aclaran que el objetivo espiritual de toda esta persecución es el de testificar de Cristo ante los reyes y en todas las ciudades. Y para esto se nos da el Espíritu Santo, para que hable por nosotros y así testifiquemos de Cristo. Es interesante notar que esta advertencia de la persecución y las señales antes del fin son una revelación que los sinópticos colocan antes de la última cena, pero el Evangelio de Juan la ubica después de esta porque busca que el contexto apocalíptico coincida con el juicio del mundo hecho en la cruz, el cual es el mayor cumplimiento de las profecías escatológicas. Para el apóstol Juan, el tema del juicio, más que un suceso futuro, es un proceso que se cumple en cada predicación, en cada evangelización, en la que hay arrepentimiento o rechazo del evangelio. Cualquiera que os mate pensará que sirve a Dios. Literalmente dice que ofrece culto o sacrificio a Dios. Ya el profeta Isaías lo había predicho. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. El adjetivo cualquiera indica que la generalidad de los que adversan la fe cristiana sienten la necesidad de matar a los creyentes, lo ven como una obligación. Y respecto de los primeros cristianos, los relatos bíblicos claramente establecen que fueron los maestros judíos quienes no solo mataron a Jesucristo, sino que fueron los primeros en desatar persecución contra los cristianos.
Y en la literatura judía hay párrafos en los que puede entenderse como correcta la actitud hostil contra los cristianos. El Midrash Rabbah dice: si un hombre derrama la sangre del malvado es como si hubieras ofrecido un sacrificio. Y la Mishnah dice que se puede matar a aquellos que han cometido ciertas ofensas. Aunque hay pasajes del Nuevo Testamento que implican que muchos no sabían lo que hacían, eso no significa que estar equivocados es eximente de castigo. El Señor Jesús ya había dicho: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. También dijo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Sin embargo, aunque el Señor hace referencia al judaísmo como perseguidor de la iglesia primitiva, su anuncio también es aplicable a las persecuciones posteriores del Imperio Romano. También se aplica al período de la Inquisición cometida contra la Reforma Protestante y a todas las persecuciones físicas, religiosas e ideológicas desde la Ilustración hasta el día de hoy. El apóstol Pablo define las persecuciones contra la iglesia del Señor como el misterio de la iniquidad y el poder del error. Lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. El desconocer o no reconocer a Dios y al Señor Jesucristo es la razón de su odio, por lo que la persecución será inevitable y se dará con toda seguridad. El Dios de este mundo, el absoluto de la filosofía, los dioses de las religiones, ninguno de ellos es el Dios verdadero, ninguno es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ni es nuestro Padre ni nuestro Dios. Ya el Señor Jesús ha dicho a los del mundo: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. La mejor prueba de que no conocen al verdadero Dios es que no reciben a Cristo ni a su mensaje. Os he dicho esto. El Señor Jesús ha indicado que la persecución es inevitable. Con la alegoría de la muerte de la semilla, el Señor ya había hablado de la necesidad del dolor y la muerte. También nos ha dicho de que si a Él lo han perseguido, también a nosotros. La persecución, pues, no debe agarrarnos por sorpresa cuando aquella hora viniere. En el original griego literalmente dice cuando su hora viniere, es decir, la hora de actuar del mundo, la hora del maligno atacando a los creyentes. El mundo, con todas sus instituciones políticas, religiosas, económicas, sociales, militares, etc., tendrá su hora, su pequeño momento de fama, su aparente triunfo contra los creyentes en Cristo. Esta hora del mundo es el reflejo de la hora de las tinieblas contra el Señor Jesús, la hora de su muerte, la que también experimentamos los creyentes sufriendo persecución por la causa de Cristo. No os lo dije al principio. Desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús estaba enterado de todas estas cosas por venir, pero lo comparte con sus discípulos hasta ahora porque primero era necesario que entregara sus palabras y obras para que creyeran en Él, es decir, para que apreciaran el gozo de su presencia entre ellos. Porque yo estaba con vosotros. En los evangelios sinópticos se dice que los discípulos no ayunaban porque estaban de bodas, es decir, estaban con el Señor. Ahora bien, nadie podía hacer nada contra los discípulos porque el Señor estaba con ellos. Él los defendía. Ni siquiera contra el Señor Jesús podían hacer algo. Pero ahora el Señor les dice que se irá y con su partida vendrán los padecimientos por vivir en el Espíritu, que es ir contra el mundo y contra la carne. La tristeza os ha embargado.
La tristeza ha ofuscado tanto el pensamiento de los discípulos que ni siquiera tienen el alcance de preguntar dónde va. Es una tristeza que en lenguaje moderno significa depresión, pues se nota en ellos tal pesimismo que se ven imposibilitados a reaccionar. Es un fuerte desaliento, un desánimo tan pronunciado que les produce falta de fe. ¿A dónde vas? Los fariseos se lo preguntaron en la fiesta de los tabernáculos, y Pedro, que se lo preguntó inmediatamente después de la última cena, ahora no está de buen ánimo. Tomás también le dijo que ninguno sabía dónde iba ni sabía el camino, pero ahora tampoco Tomás se siente con ánimo de preguntar. Probablemente no preguntaban por miedo a la respuesta, por el dolor de perderlo, porque siguen sin comprender cómo la muerte de Cristo les puede ser conveniente. También les asusta pensar en su propia muerte cuando Cristo ya no esté con ellos. Por esto, más adelante el Señor les promete que esa tristeza se convertirá en un gozo que nadie se lo podrá quitar. Pero, ¿cómo la muerte en Cristo puede ser motivo de alegría? Será solo cuando el Espíritu de Dios venga sobre ellos, que comprenderán la victoria que representa el que Cristo retorne al Padre, pues es la garantía del retorno de nosotros los creyentes también. Os digo la verdad, con esta frase, el Señor no solo enfatiza lo que dice, sino que indica que es una revelación lo que les está transmitiendo. Y la venida del Espíritu Santo es parte de lo que el Señor ha venido a revelar. Os es necesario que yo me vaya. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús habló de su necesidad de volver al Padre y de la imprescindible venida del Espíritu Santo. Aquí, el Señor Jesús retoma ese punto y hace notar cómo su vida terrestre retiene la venida del Espíritu Santo, pero su glorificación en la cruz dará lugar a su venida. La conveniencia de la muerte de Jesús ya había sido expresada por Caifás. Ahora Jesús la reitera a sus discípulos diciéndoles: os es necesario. La muerte de Cristo Jesús entonces no solo provee salvación al mundo, también genera la venida del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan dijo que no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado en la cruz. Por tanto, la venida del Espíritu Santo de Dios está estrechamente relacionada con la cruz. Por esto, Jesús nos dice más adelante: Él os guiará a toda verdad, una verdad relacionada con el camino a la cruz que nos da la vida y por el cual retornamos al Padre. Otra razón de la necesidad de que el Señor regrese al Padre la dan el profeta Daniel y los apóstoles Pedro y Pablo. Dice el apóstol Pedro: de cierto es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y el profeta Daniel nos aclara que esa necesidad de Cristo de ir al Padre es el imprescindible otorgamiento a Él de todo dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y el apóstol Pablo dice que el sempiterno plan de Dios es el de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La sentencia final la da el apóstol Pedro diciendo: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta tarea de supresión de todo dominio adverso, Jesucristo la lleva a cabo a través de la iglesia, la cual mediante la predicación está llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por esto,
es que la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. De aquí la necesaria presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Os enviaré al Consolador. El Espíritu Santo es enviado tanto por el Padre como por el Hijo, y es enviado a los creyentes, porque Cristo salva al mundo a través de su iglesia. La misión del Espíritu Santo es la masificación del mensaje de Jesús a nivel mundial, explicando y aplicando el mensaje de Jesús y sobre Jesús, e implementando los beneficios de su muerte salvífica en cada uno de los que creen. Este es el contenido de su testimonio y su actividad. Solo el Espíritu Santo puede hacer comprensible el acontecimiento de la cruz. Él es quien lo explica y despierta la fe en los que oyen la palabra y la reciben.